Oremos al Señor y con fe creamos que el Señor hace un milagro en esta noche. En el nombre de Jesús. Padre buen Dios, que estás en los cielos. En esta noche, oh Dios, te agradecemos, Dios, por tenernos en este lugar y poder, Dios, nosotros participar de esta bendición, Dios, de celebrar tu nombre, de glorificarte, de honrarte, de alabar el santo nombre, Señor. Hoy, glorioso, santo y salvador nuestro, te queremos pedir y rogar, oh Dios, para que tú sanes a Luz Carranza, Dios. Señor, que está padeciendo de la enfermedad del COVID-19, Señor. Pero que sabemos nosotros que tú tienes el poder para sanar, Dios. Y puedes sanar la vida, Señor, de ella. Y que tú puedes sanar su cuerpo, Dios. Puedes restablecer su salud. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Opera tu milagro en ella y en la familia de ella también, Señor. Para que tú envíes sanidad a toda la nación, Señor, de los Estados Unidos, oh glorioso. Pedimos, Señor, sanidad para esa nación, porque miles y miles de personas, Señor, y de muchas naciones que viven en ese lugar, oh Dios, están padeciendo de enfermedad, pero creemos que tú tienes el poder para sanar toda esa tierra, Dios, y a todas las personas que viven ahí en el nombre de Jesús, Señor glorioso. Y también aquí tú haces una obra, Dios, y pedimos para que dé sanidad a la familia Cañas, oh glorioso, Señor, que ellos también reciban la sanidad, Señor, para sus cuerpos, Señor, que toda gripe sea echada fuera en el nombre de Jesús, y glorioso que ellos puedan acompañarnos, Señor, ya sanos a las celebraciones en este lugar, en el nombre de Jesús, y con la fe, Señor, que tenemos, sabemos de que tú obrarás, Señor. Glorioso en el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, queremos que tú nos hables, que envíes, Señor, tu palabra y que nos edifiques a través de ella, Señor, que sea eso que necesitamos en esta noche. Hablan a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Tú que conoces, que escudriñas mente y corazón. Hoy háblanos, Señor, porque necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Por eso hoy habla a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y si vamos a leer, hermanos, capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. El jueves anterior, en la oportunidad anterior, habíamos empezado a ver lo que era el testimonio de Juan el Bautista. Y pues el testimonio de Juan el Bautista va a venir en tres partes. Lo primero, ya lo vimos el jueves anterior, que vimos en sí lo que Juan no era, lo que él no era. Y entonces ahí veíamos de que le preguntaron a Juan de que quién era. Le dijeron si era el Cristo y él dijo que no era. También le preguntaron si era Elías y él dijo que no era. Le preguntaron si era el profeta, también respondió que no. Y hasta el final le dijeron entonces quién era. Entonces, la primera parte del testimonio de Juan
pues lo que él no empieza dando ya el testimonio o lo que él venía a anunciar, sino que en la primera parte más bien habla de sí mismo y dice lo que él no era. Por eso le estaban preguntando, confrontando, de que quién era él, de que quién era, ¿verdad? Pero Juan, pues, humildemente, él dijo nada más de sí mismo que era una voz que clama en el desierto y que el Señor pues le había llamado pues a preparar ese camino para el Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que vimos el jueves anterior. Bien, como ya le había mencionado que la primera parte del testimonio de Juan era él mencionó lo que no era, Él sí tenía el espíritu de Elías, ¿verdad? Pero él dijo que no era Elías porque él lo que quería era como ponerse en el lugar que le correspondía y ser humilde y no irse encima del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ese era el objetivo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en sí ya lo que Juan dijo de Jesús. Ya en sí lo que es el testimonio en sí de Juan sobre el Señor Jesús. Amén. Lo primero que dice el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ustedes pueden notar aquí de que el primer día, digamos, de este relato que se está dando fue cuando llegaron los judíos a preguntarle a Juan el Bautista que por qué estaba bautizando y que quién era él. Eso fue el primer día. En el versículo 29 dice el siguiente día, entonces el día 2 es cuando Jesús llegó a Juan, en el segundo día de este relato. Entonces Jesús llegó a Juan y ¿qué dijo Juan? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primeramente, ¿por qué Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios? ¿Por qué usó ese nombre como el Cordero de Dios? Fíjese que en la tradición judía y en la ley de Dios, ¿verdad? En la Torá, como queramos llamar, ahí estaba establecido de que se iba a celebrar la Pascua. Bueno, todos los judíos celebran la Pascua. Y la Pascua consistía en que iban a matar un cordero bien preparado, ¿verdad? Y tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero de un año, si no mal recuerdo que se dice. No tenía que tener ningún defecto el cordero y se lo tenía que comer completo, no tenían que dejar nada. Y si algo llegaba a sobrar, al siguiente día tenían que quemarlo, tenían que quemar todo lo del cordero. Y entonces en la noche, en la cena que participaban ellos, pues allí celebran pues lo que es la Pascua, ¿verdad? Y ahí estaba participando del Cordero Pascual. Y en sí, ¿qué es la Pascua? La Pascua, eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12. En el capítulo 12 de Éxodo, ahí usted puede encontrar que se habla de ese Cordero Pascual, de cómo se debía de preparar y todo eso. Pero le voy a resumir por qué es que era así, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, pues la última de las plagas que Dios, o de las señales, porque hay muchos que no le llaman plagas, sino que le llaman señales a los 10 hechos que sucedieron. Pero ese es otro tema. Pero la última, vamos a decir, plaga o señal, era de la muerte de los primogénitos, ¿no? Y lo que Dios les había dicho es de que en los dinteles de las casas, pues untaran sangre de cordero para, que la muerte no
llegar a la casa de ellos, sino que la muerte iba a pasar de largo. Entonces esa palabra pasar es la que es la Pascua. Usted compara, las palabras se parecen. Pasar y Pascua es porque lo que representaba esa Pascua es que pasó de largo la muerte y no llegó a sus casas, sino que Dios les libró de la muerte y les libró de la esclavitud. Entonces, eso fue lo que pasó y eso es lo que celebraban ellos. Pues, no recuerdo cuál era el periodo para celebrarlo, eso no recuerdo exactamente, pero en eso consiste esta celebración. Entonces se participaba de un cordero pascual. Y también, además de lo que ya le mencioné que representa, también se utiliza ese cordero pascual para el perdón de los pecados, para expiar los pecados. También se usa un cordero así, perfecto, que este cordero también se lleva en ese tiempo a los judíos, que lo revisaban al cordero que no tuviera ningún defecto y entonces lo avalaban y ya lo recibían en el templo para que se pudiera hacer el sacrificio y que los pecados fueran perdonados. Eso era conforme a la ley, conforme a la tradición judía. Entonces ese cordero servía para expiar los pecados, para el perdón de los pecados. Ahora, entendiendo que es ese cordero, de qué cordero se está hablando, ahora es lo que Juan dice, Jesús, porque lo vio que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dijo, este es quien quita el pecado del mundo. Pero hay algo interesante sobre esta declaración, fíjense, que los primeros creyentes, la primera generación de cristianos y la segunda generación de cristianos, no, la primera más que todo, ellos todavía no tenían, o sea, en su enseñanza, en su doctrina, ellos no enseñaban de que Cristo fuera ese Cordero que quitaba el pecado del mundo. Quien viene a explicar eso y a decir que por medio de la sangre de Cristo se perdonaban los pecados, lo vino a desarrollar Pablo. Pablo en sus cartas lo dice, pero en el año que el 70 y el 80 y el 90 después del Señor Jesús, en ese tiempo todavía no se predicaba sobre eso. Por ejemplo, veamos la enseñanza de Pedro en los Hechos. ¿Cómo fue el primer discurso de Pedro? Si nosotros analizamos bien qué enseñó él, allí no dice nada de eso, de que la muerte de Cristo haya sido para el perdón de los pecados. No menciona eso, porque en ese momento esa idea o esa doctrina o esa verdad, porque es una verdad, se vino a desarrollar unos años después. Y ahí hay una pequeña enseñanza que nosotros podemos también aprender, ¿sí? Que muchas veces las cosas no se dan a conocer rápido, sino que muchas veces las cosas de Dios vienen a revelarse al pasar del tiempo. Si nosotros analizáramos toda la historia y todo lo que narra la palabra de Dios, nosotros vamos a dar cuenta de que se va como desarrollando todas las verdades de Dios y todas las cosas de Dios se van desarrollando a través de la historia del ser humano. Porque si en el Antiguo Testamento, si en el antiguo tiempo, la salvación era por las obras de la ley,
Pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora es por gracia, ¿verdad? Eso lo vimos también, que es por gracia. Entonces alguien intelectual puede decir, ¿cómo es que Dios cambió de parecer ahí? ¿Cómo es que Dios antes decía que era por obras y ahora dice que ya no es por obras, sino por gracia? Entonces, y allí se puede entrar en un debate y empezar a cuestionar cosas. Pero la respuesta ahí es esto mismo que le acabo de decir. Eso se conoce como la revelación progresiva de Dios. Dios va revelando las cosas progresivamente. Por eso muchas veces a nosotros nos pasan cas y nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto, Dios? Y pasa el tiempo y llega el momento donde llegamos a entender el por qué nos pasó esa situación, ¿no? Y es porque Dios revela las cosas progresivamente y va revelando poco a poco su verdad y todas las cosas. Entonces eso mismo pasó, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento era de una forma, en el Nuevo Testamento es de otra forma. Y seguramente, hermanos, todavía hay cosas que Dios aún no nos ha revelado. Hay todavía cosas que va a llegar el momento donde Dios las revele. Por ejemplo, otro ejemplo, en el caso de Daniel. Usted sabe que Daniel tuvo varias visiones. Y cuando Daniel le preguntaba a Dios que qué eran esas visiones, la respuesta que Dios le daba era, esto no es para ti, no es para tu conocimiento. Pero llegará el momento donde sí se dará a conocer cuáles eran esas visiones o qué significaban esas visiones que Daniel tenía. Y bueno, cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿verdad? Y que él lo que vio, le interpretó Daniel, de que había visto los reinos, que vio el reino. Ahora es que se sabe de que allí representaba al reino de Babilonia, el de Media y Persia, al de los griegos, el imperio romano, y que todavía falta un imperio conformado por 10 naciones, y que de esas 10 naciones saldrá el cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces, ese imperio todavía no se ha dado y va a suceder en el futuro, no sabemos cuándo, pero que va a pasar. Esto que le estoy diciendo ahorita, cuando se reveló, no se reveló en el tiempo de Daniel, cuando allí se dio esa visión, sino que esto se ha venido a revelar en estos últimos tiempos. Se dio a conocer, porque así lo había dicho Dios, de que iba a llegar el momento de que se iba a revelar las cosas. Entonces esa es la revelación progresiva de Dios, de que pasa el tiempo y Dios va revelando. Entonces acá Juan, él dice que vio a Jesús y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las otras personas que vieron que Juan estaba bautizando a Jesús, ellos no vieron nada. Ellos no vieron la paloma, ellos no vieron. O sea, para ellos fue como que estuvieran bautizando a cualquier persona. Como cualquier hombre que llegó, confesó sus pecados y fue bautizado en aguas. Así mismo vieron todas las personas cuando Jesús llegó. Pero Juan, él sí vio todo eso del cielo abierto y que la paloma descendía sobre el Señor Jesús y se postraba en él, porque Dios ya se lo había dicho. Usted puede ver el versículo 33. El 33 que leemos ahí le dice, yo no le conocía, pero el que me envió, o sea, Dios envió a Juan a bautizar en agua, que fue lo que le dijo. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, dijo Juan.
Entonces a Juan se le había revelado ya de que sobre quién estuviera el Espíritu Santo, entonces él iba a ser, o él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por tanto él sí sabía eso. Pero ¿por qué Juan viene y dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces ahí lo que nos enseña es lo que se conoce como la cristología, que la cristología lo que hace es conocer la persona de Cristo, pero de un punto de vista teológico. Eso es lo que hace. Entonces, en teología o en la cristología, pues ahí es donde se entiende que Jesús es ese Cordero de Dios, es decir, que por medio de su sangre es que nosotros recibimos el perdón de los pecados. Entonces, por eso digo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nosotros eso lo entendemos fácil, ¿verdad? Todo creyente lo entiende bien a la perfección. Todos entendemos de que por medio de la muerte de Cristo y por su sangre, nuestros pecados han sido perdonados. Y eso es el llamado que hacemos, y las personas creen a esa verdad y llegan a la iglesia y ya tienen esa verdad, el evangelio de la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pero eso, para los contemporáneos, esas personas, eso ellos todavía no lo comprendían, todavía no lo entendían, porque les repito, eso fue a desarrollarse cuando ya Pablo pues, es llamado por el Señor. Entonces ahí se empieza a explicar y se va a desarrollar de que la salvación ya no era por las obras de la ley, sino que a través del Señor Jesucristo, por la gracia, y que la sangre de Cristo es la que perdona los pecados. Entonces allí, le repito, esa es una revelación progresiva de Dios. Así mismo nos pasa, como le digo, a usted le puede suceder algo en su vida y puede estarse preguntando por qué pasó esto, por qué sucede esto, qué Dios me quiso enseñar por esta situación que pasé, qué es lo que Dios quiere para su vida. Pero progresivamente se va revelando las cosas. Dios nos va revelando las cosas. Es similar a lo que decíamos, lo de que cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿verdad? Cuando veíamos la misión de Juan el Bautista y que algunos participaban ustedes diciendo, esta es mi misión. Pero también dijimos que esa misión se puede ir desarrollando también con el tiempo, porque uno puede iniciar sirviéndole a Dios en una área, pero con el tiempo se va desarrollando y puede irse desarrollando ese ministerio que Dios le pueda entregar, o de qué manera usted le va a servir a Dios, y se va desarrollando. Entonces, así mismo Dios va revelando las cosas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es estar pues siempre atentos a la voz de Dios, porque Él va a revelar las cosas. El Señor pues es luz, y como es luz, todas las cosas quedan siempre al descubierto en el Señor. Las cosas ocultas, Dios las sabe, y en su tiempo también se revelan. Todo lo que puede ocultarse, la mentira, siempre hay unos dichos comunes que dicen que tiene patas cortas, dicen las personas. Pero es cierto, porque la mentira siempre va a salir a la luz, cómo fueron las cosas en realidad. Entonces, y todo se revela, todo se va a dar a conocer. Amén. Entonces, esta enseñanza de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, Juan sí sabía, pero las demás personas no, pero luego sí se dio a conocer esa verdad. Por ejemplo, nosotros ya la entendemos muy bien. Amén. El versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el versículo 1, yo les había mencionado de que ahí nos hablaba de la preexistencia de Dios.
Y habíamos mencionado de que, pues, la preexistencia del Señor Jesucristo, del verbo o del logos. Habíamos dicho de que Él, pues, es preexistente, es decir, que Él ha existido desde antes de la fundación del mundo. También es autoexistente, ¿verdad? Porque no ha sido creado, sino que Él es eterno, ¿verdad? El Señor Jesús es eterno y que también Él es Dios. Es una de las personas de la Trinidad. Entonces, en el Señor Jesús está la deidad. Entonces, Él es preexistente. Y eso es lo que Juan está diciendo. Cuando dice dice el cual es antes de mí. Entonces, lo que está diciendo es, viene desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todo lo que existe. El Señor Jesús ya existía y Él es antes de todo. Él es antes de Juan, Él es antes de Moisés, Él es antes de los profetas. Es antes de todo, porque Él es preexistente. Entonces Él existe siempre y bueno, y existirá por los siglos de los siglos, porque es eterno. Entonces, porque era primero que yo, y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjese que es bien interesante cuando dice Juan que no lo conocía. Pero usted puede ver el Evangelio de Lucas, si no estoy mal, cuando se narra la historia de cómo nació Juan, sí, en el Evangelio de Lucas, que el ángel Gabriel le dijo al padre Zacarías, ¿no? Si no estoy mal, que le iban a poner Juan como nombre, y pues Elizabeth, que si no estoy mal, la mamá, entonces ella estaba embarazada, y que María, la madre de Jesús, la madre, cuando la va a visitar, ¿qué es lo que pasa? Que ¿cómo dice? Ajá, por dentro se movió, ¿verdad? Y cuando se juntaron las dos, ¿verdad? María y Elizabeth. Y pues digamos que humanamente Juan el Bautista con el Señor Jesús vienen siendo como primos. O sea, de que Juan sí conocía a Jesús, sí sabía quién era, o sea, sí eran prácticamente familia. Sí se desarrollaron juntos. Pero, porque Juan dice, yo no le conocía, dice Juan. No le conocía. Pero en realidad sí habían crecido, pues, en la misma región y todo eso. Sí se habían conocido. Bueno, ahí la explicación es que Juan conocía al Señor Jesús humanamente. Sabía cómo se llamaba, sabía todo de él, y también Jesús sabía todo de Juan. Y cuando el Señor Jesús va a Juan a que lo bautice, entonces Juan le recibe tranquilamente, pensando, bueno, es mi primo, y así como todos se han venido a bautizar, también viene mi familiar y se viene a bautizar, y todo bien. Pero, ¿qué pasó cuando ya estaba en el bautismo del Señor Jesús? Entonces Juan vio el cielo abierto, vio que la paloma descendía sobre Jesús, y entonces ahí entendió Juan que su primo Jesús era, pues, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces hasta ese momento él conoció quién era en realidad Jesús. O sea, a eso se está refiriendo. O sea, sí lo conocía humanamente, pero no conocía que su primo era el Hijo de Dios. Eso no lo sabía. Por eso dice, yo no le conocía. O sea, yo no sabía quién era él en realidad. Sí sabía que era alguien que ayudó ahí en la carpintería. Sí sabía que era un hombre honesto, un hombre justo.
Y todo eso lo sabía. Pero lo que no sabía y lo que no conocía era de que Jesús era el Hijo de Dios. Porque eso es lo que le había dicho Dios. Ya lo leímos. Dios le dijo que sobre quien viera el Espíritu, entonces ese era el que iba a bautizar con fuego. Ese es el Hijo de Dios. Ese es sobre el quien estaba el Espíritu de Dios. Era sobre el quien viera la paloma. Entonces, hasta ese momento viene Juan y conoce quién era en realidad Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, hermano. Hay un tiempo donde, pues, muchas personas saben que quién es Jesús. Una persona no creyente sabe quién es Jesús. Una persona no creyente sabe, porque ha escuchado de algún familiar, le han dicho algo de Jesús, quizás ha visto alguna película, quizás ha leído algún libro sobre Jesús. Y hay muchas personas que saben quién es, saben que lo mataron, saben que pues, fue una injusticia que lo hayan matado. Muchos saben de que hizo milagros, saben de que era en la región de Israel. Muchos saben eso. Muchos han escuchado de Jesús y saben quién es Él. Pero eso es muy diferente a declarar y creer en el corazón de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Salvador de nuestras vidas. Eso es muy diferente a solo escuchar o solo saber de quién era Jesús. Conocer al Señor es lo que nosotros hemos hecho. Al creer en Él, entonces allí le hemos conocido. Pero no le conocimos porque nosotros quisimos, fíjense. Porque eso ya lo vimos también, el versículo 18. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, dice. Entonces, nosotros llegamos a conocer al Señor Jesús porque Dios nos lo revela a nuestras vidas. Entonces, Dios nos reveló a Jesús y entonces por eso es que le hemos llegado a conocer al Señor. Entonces, no solo es saber que quién era Él, saber su historia, no. Conocer al Señor es algo más. Va más allá, porque Dios nos lo ha revelado, que quién es. Y Juan lo explica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esa puede ser una revelación de Dios, o bueno, mejor dicho, lo es una revelación de Dios para nosotros los creyentes, de que Jesús es quien quita el pecado del mundo, que a través de su sangre es que perdona los pecados. Entonces, eso es lo que se nos ha revelado a nosotros. Entonces, muchas personas escuchan de Jesús y saben de Jesús, pero no le han conocido. No saben en realidad, no lo conocen en realidad. Y así también éramos nosotros en otro tiempo donde solo escuchábamos, pues estábamos muertos en delitos y pecados y no sabíamos absolutamente nada, solo oíamos. Como, bueno, no sé quién es el que dice, de oídas te había oído. ¿Quién es el que dice eso? Homer. Él dijo, de oídas te había. Pero cuando llegó el momento de la verdad, allí sí lo conoció de verdad quién era Dios. Pero en un tiempo hacíamos nosotros de oídas y no sabíamos quién era. Pero cuando Dios se revela a nosotros y viene Dios, revela a su Hijo. Y a través de su Hijo es donde nosotros conocemos a Dios. Amén. Luego dice, entonces, dice él, yo vine bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense que es curioso de que Juan, el Evangelio de Juan, allí no está narrando todo el relato del bautismo de Jesús.
Porque allí no dice, ¿verdad? No dice Juan, todo lo que dice, por ejemplo, Marcos o en los otros evangelios, ahí sí se extiende a relatar cómo fue el bautismo de Jesús. ¿Y por qué el evangelio de Juan no lo relata todo? Y es una razón, y eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones también, de que el evangelio de Juan es diferente a los evangelios sinópticos, hemos dicho, y que se diferencia en la forma de cómo hablan, en la forma de cómo está escrito, en que los relatos son más largos, en que no se narran muchos milagros, solamente 7. Todas esas diferencias las vimos, ¿no?, del evangelio de Juan con los evangelios sinópticos. Entonces lo que persigue el evangelio de Juan es hablarnos de la cristología, hablarnos de la teología de Jesucristo, de las enseñanzas del Señor como deidad, mostrar al Señor Jesucristo como Dios. Y entonces de todos los relatos que sucedieron, hechos que pasaron, viene Juan y toma lo que a él le parece de enseñanza teológica. Y entonces del bautismo de Jesús, ¿qué tomó? No tomó todo lo demás que otros narran, sino que Dios le había dicho de que sobre quien viera la paloma, o el espíritu mejor dicho, sobre quien viera el espíritu, entonces ese es el que bautizaba con fuego, ese es el Hijo de Dios. Entonces eso es lo que está resaltando ahí. No era el propósito narrar cómo fue el bautismo del Señor Jesús, no era ese el propósito, sino explicar que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Eso es lo que él busca. Y asimismo va a seguir hablando en todo lo que es el Evangelio de Juan, siempre va a buscar eso mismo. Entonces eso hay que tenerlo claro a la hora de leer el Evangelio de Juan, hay que tener eso en mente. ¿Qué es lo que busca Juan? ¿Qué es lo que quiere explicar? Porque se diferencia a los otros evangelios. Y también, o sea, el Evangelio de Juan no es un libro biográfico y tampoco es un libro histórico. Es más, los 4 evangelios, ninguno es libro biográfico y tampoco son libros históricos. O sea, lo que ellos no buscan ellos no buscan contar hechos históricos, porque si fuera así, entonces contaran todas las cosas y fueran cronológicamente diciendo en tal año, en tal fecha hizo esto, esto y así, y fuera un libro bien largo. Pero no buscan eso los evangelios, sino que los evangelios lo que buscan es hablarnos de las verdades de Jesucristo, a estudiar la persona de Jesucristo, a decir de que Él es el que quita el pecado del mundo, de que Él es la luz, que Él es la verdad y es la vida. Y todo eso es lo que buscan los evangelios, que las personas crean en Él. No buscan, como le digo, narrar la biografía del Señor, porque si fuese así, entonces dijera allí cuándo nació, porque una biografía es eso, ¿no?, que nació en tal fecha, en el lugar, y que cuando era niño se desarrolló en tal parte, que fue a tal escuela, se estudió en tal parte, que se desarrolló. Pero los evangelios no narran toda la niñez del Señor Jesús. Solo narran los primeros 2 años cuando lo andan persiguiendo y que María y José se van de un lugar a otro, se van a Egipto y que lo andan persiguiendo, que los quieren matar. Entonces, de allí no dice qué es lo que hacía en su niñez. Ninguno de los evangelios, solo vienen a dar allá cuando ya tenía él 12 años, que fue al templo y que allá lo olvidaron los padres a los 12 años. Pero después de los 12 años, ahí no hay nada, absolutamente nada de cómo fue la juventud del Señor Jesús, sino que se viene a hablar ya cuando él ya tiene 30 años, donde inicia su ministerio. ¿Por qué? Porque es así, porque no son libros de biografía, no buscan dar la biografía del Señor Jesús. Tampoco, como le digo, son históricos, porque no buscan
explicar los relatos y cada hecho que pasó. No, no es así, sino que lo que buscan es hablarnos de la persona de Jesucristo como deidad, como hijo de Dios, como el Salvador y como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que buscan. Entonces, por eso no se menciona todo el relato aquí, ¿verdad?, del bautismo del Señor Jesús. Y por último, el 33 vuelve a decir, y yo no le conocía. O sea, dijimos que en realidad lo que él no conocía era de que Jesús era el Hijo de Dios, de que era sobre quien estaba el Espíritu de Dios. Y dice, pero el que me envió, ahí dijo, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, como vio que en Jesús descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, entonces ahí conoció Juan de que quién era Jesús. Y yo le vi, dice el 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que hemos conocido al Señor, entendemos. Dios nos ha revelado de que Jesús es el Hijo de Dios. Nos ha revelado de que por medio de Él nuestros pecados son perdonados. Nos ha revelado de que Él es nuestro Salvador. Nos ha revelado pues que Él es la esperanza de nuestra vida. Eso es lo que nos ha revelado Dios a cada uno de nosotros. Entonces allí fue donde entendió Juan eso. Y así mismo nosotros llegó el tiempo donde conocimos en realidad al Señor. Entonces usted debe estar seguro de quién es Jesús, ¿no? Debe estar seguro de que quién es Él, qué es lo que Dios le ha revelado de Jesús, porque usted es creyente, pues ha creído en el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por la palabra. Padre buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por hablarnos hoy, en esta noche, y revelar tu palabra, darnos esa revelación. Señor, hablarnos de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que por su sangre nosotros somos perdonados, que nuestros pecados han sido perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos conocido al Señor y te hemos conocido a ti también, Dios, porque tú has dado a conocer pues que quién eres a través del Señor Jesucristo. Señor, gracias, y que esta verdad se revele a más personas, que haya muchos más, que tú te les reveles. Revélate al joven, revélate al adulto, revélate al hombre, a la mujer, a toda criatura, Señor. Revélate a ellos. Así como un día te nos revelaste a nosotros y te conocimos, así también revélate a las personas, Señor. Nosotros solamente queremos ser ese medio que predica este evangelio, que predica la verdad, y que las personas crean al oír esa palabra, y que obre allí el Espíritu Santo, y que muchos más vengan al redil, Señor, que vengan a ti, que lleguen a ti y que crean en ti como el Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos para que en este lugar haya más personas que crean en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.